Es un parásito alienígena. Pero lo conozco de toda la vida. No es cierto, Jerry. Esos pequeños bastardos telepáticos te implantan recuerdos, te usan para multiplicarse y conquistar planetas enteros. Es algo asqueroso. Venus y Saturno aspectados en la carta natal 2. Decídele a una persona Venus y Saturno que lleva puesto algo realmente bonito, seguramente no tardará en enrojecerse ni en murmurar algo parecido a: ah, esto tan viejo, me costó muy barato en las rebajas. O bien, sí, pero es una pena, pues tiene un gran agujero aquí detrás. Como puede esperarse, esta combinación se halla muy vinculada a todos aquellos problemas relacionados con la autoestima, sobre todo con respecto a la belleza de uno mismo y, en el caso de las mujeres, con respecto a su feminidad. Durante la infancia y, especialmente las mujeres, debieron de recibir, ya desde muy pequeñas, tempranos mensajes en los que se las avisaba de que no debían ser presumidas ni vanidosas, que la apariencia física no tenía ninguna importancia y que, después de todo, eran tan poco atractivas que no tenían por qué preocuparse. Por regla general, las personas con esta combinación astrológica no suelen preocuparse demasiado por su físico y tienden a cultivar otras facetas de su personalidad. Sin embargo, normalmente suelen ser tan conscientes de su apariencia como puedan serlo otras personas, pero no les gusta que los demás puedan considerarles presumidos o vanidosos y, aún menos, que puedan llegar a pensar que ellos mismos se consideran atractivos o especialmente importantes. Esto acostumbra a ser mucho más común en el caso de las mujeres, ya que, normalmente, la mayoría de las veces, estas suelen ser educadas para que se preocupen por su aspecto. Muchas de las personas con algún aspecto inarmónico entre Venus y Saturno, tenderán a depender más de su luna. Al tener bloqueada su faceta venusina, utilizarán su faceta lunar para relacionarse con los demás, sea sintiéndose atraídas hacia los tipos lunares, o bien atrayendo a los demás, y ya no tanto por su aspecto físico como por su amabilidad, su cariño y su afán de protección. Normalmente, durante su infancia, el sujeto debió de recibir muy poco cariño, en particular por parte del padre. También suele ser frecuente que el padre fuese considerado como alguien que no se valoraba a sí mismo, alguien que no fue querido o que apenas recibió muestras de afecto. Cuando se les pregunta, muchas de las personas Venus y Saturno aseguran no recordar haber estado subidas en las rodillas de sus padres o haber recibido alguna muestra de cariño. Quizá la madre fuese más afectuosa y comprensiva, pero también bastante severa y amante de la disciplina. Por ello no resulta extraño que las personas con los aspectos inarmónicos, y a veces también con la conjunción, encuentren muy difícil tanto dar como recibir amor o muestras de cariño. Por ello, tanto los abrazos como los besos o las muestras físicas de afecto suelen ser muy deseados y la popularidad acostumbra a ser perseguida por encima de todo. Normalmente, las demostraciones de afecto se convierten en algo muy importante para las personas con estos aspectos. Pero, por otra parte, también puede suceder que el individuo intente evitar todo cuanto pueda concernir a las relaciones o, bien, se empeñe en negar su importancia. Por alguna razón, parece como si las personas con algún contacto entre Venus y Saturno hayan venido al mundo sintiéndose no queridos y algunos tardan mucho tiempo en llegar a darse cuenta de que, en realidad, su problema no es otro que el de la autoestima. Pero, normalmente, y antes de llegar a tomar conciencia de ello, las personas Venus y Saturno a menudo suelen estar convencidos, aunque a veces de forma inconsciente, de que son los otros quienes no se preocupan por ellos y de que son los demás quienes no los quieren. Saturno siempre retrasará el desarrollo de cualquier principio planetario con el que entre en contacto y en el caso de Venus y Saturno, probablemente el sujeto tarde bastante tiempo en aprender a dar y a recibir, sobre todo cuando se trate de hacerlo sin sentirse atado por ninguna obligación. En la obra de Shakespeare El Rey Lear, hay una línea que dice: últimamente, creo haber experimentado un ligero abandono. A que al Rey Lear se le haya atribuido algún aspecto entre Venus y Saturno no está demasiado claro, pero lo que sí es seguro es que este sentimiento refleja este aspecto a la perfección. Y es que estas personas casi siempre suelen experimentar un rechazo y se muestran muy sensibles a este. O, incluso más, siempre están a la expectativa de recibir alguna indicación que pueda corroborar el hecho de que el amor de la otra persona hacia ellos está disminuyendo.
y su empeño por exigir constantes muestras de afecto y que la otra persona les defina continuamente sus sentimientos, a menudo suele crear una gran tensión dentro de la relación, como también suele crearla tener que estar diciendo constantemente lo siento, una típica frase de la combinación Venus y Saturno. Este hecho puede tener lugar de dos formas distintas. Debido a su mecanismo de proyección, la persona Venus y Saturno puede ser tanto la persona amada como la que ama. Normalmente, al menos dentro de las relaciones heterosexuales, los hombres Venus y Saturno suelen enamorarse de mujeres aparentemente muy frías, mientras que las mujeres Venus y Saturno no se permiten a sí mismas recibir o prodigar muestras de afecto a sus parejas. O bien, tienden a enamorarse de hombres inalcanzables. También puede actuar de la otra forma, aunque, normalmente y, como siempre, suelen repetirse los mismos modelos de la infancia. En cualquier caso, a Venus y Saturno le costará bastante darse cuenta de que está a salvo dentro de una relación y de que se ha ganado realmente el afecto de la otra persona. Normalmente, estas personas suelen compartir la opinión de que, dentro de una relación, uno ama y el otro se deja amar. Sin embargo, una de las cosas que el individuo debe aprender es que no se trata de algo tan sencillo como esto. Con frecuencia, el sujeto Venus y Saturno casi siempre desea convertirse en alguien indispensable para el ser amado, incluso aunque tenga que malgastar su tiempo o su dinero con este. Y, precisamente, esta es la forma que tiene Venus y Saturno para controlar sus relaciones. Las cuestiones vinculadas con el amor y con el tiempo a menudo suelen convertirse en algo primordial dentro de las relaciones de Venus y Saturno. Del mismo modo en que podemos afirmar que una persona Venus y Saturno se preocupa por nosotros cuando se muestra dispuesta a concedernos su tiempo, también podemos estar seguros de que ésta utilizará el factor tiempo como criterio para medir nuestro afecto. La falta de tiempo y de dedicación, así como la subsiguiente negación de afecto, acostumbran a ser muy frecuentes durante la infancia del sujeto Venus y Saturno. Por ejemplo, y este suele ser un caso de lo más clásico, conozco a una mujer cuya madre quiso asegurarse de que ella, es decir, la niña y su padre, no llegasen a mantener ningún tipo de relación entre ellos. Por razones personales, el padre siempre toleró esta situación. Debido a esto, la niña Venus y Saturno se vio forzada por su madre a quedarse en la cama. El amor y la disciplina siempre van unidos con esta combinación, hasta que el padre se hubiese ido a trabajar, así como a acostarse antes de que éste volviese a casa. Cuando la niña creció, el padre empezó a trabajar fuera de la ciudad y solo volvía a casa los fines de semana. Al ser hija única y, sobre todo, al no tener más hermanos varones, el contacto con los hombres siempre le resultó algo extraño. Una vez adulta, inconscientemente, no podía dejar de pensar que quizá su madre sintiese celos de ella si se dedicaba a perseguir a los hombres. Al no haber podido mantener ninguna relación con su padre y al no haberse criado en un ambiente en el que los padres hubiesen sostenido una relación tanto física como afectiva entre ellos, se sentía asustada e ignorante tanto con respecto a los hombres como a las relaciones sexuales y tuvo que aprender todo lo concerniente a las relaciones, o al menos a las relaciones románticas, mucho más tarde de lo que pudiera ser considerado como normal. Aunque con estos contactos, ambos sexos acostumbran a ofrecer un aspecto bastante desaliñado y, normalmente, las mujeres puedan llegar a adoptar la típica apariencia de una fregona. En un esfuerzo de compensación, también pueden llegar hasta el otro extremo. Esta combinación, por ejemplo, suele ser muy común entre las mujeres que utilizan una gran cantidad de maquillaje, que estudian hasta el más mínimo detalle de su aspecto, que se toman todas estas cosas muy en serio. Esta combinación también suele ser frecuente en la carta natal de las reinas de belleza y de todas aquellas personas que participan en tales concursos. Son los que buscan que su belleza sea reconocida y avalada, aunque solo sea a través de un certificado o de un trozo de papel. Siempre he asociado los aspectos de Saturno con lo que podría ser denominado como la respuesta fórmula, es decir, una respuesta utilizada para encubrir algo. Una respuesta que es controlada, planeada y que sobresale de entre todas las demás.
Podríamos decir que las reinas de belleza exhiben una respuesta controlada en cuanto a su aspecto, a su feminidad y, más sutilmente, en cuanto a su sexualidad, y ello puede ser interpretado como una forma de compensación, un desesperado deseo por encubrir un fuerte sentimiento de insuficiencia. Liz Greene siempre ha vinculado a la prostituta con la combinación Venus y Saturno. Algunos afirman que los concursos de belleza son una forma de prostitución. Esto concuerda con mi propia experiencia, con la excepción de que las prostitutas con frecuencia han vivido alguna experiencia de abusos sexuales y, en cualquier caso, por sí misma, yo no relacionaría a esta combinación con los abusos sexuales, al menos, no a nivel físico. La prostitución nos refleja de nuevo la idea de asociar al amor con el dinero y con el tiempo, algo que casi siempre suele ir muy unido para las personas con esta combinación fuertemente marcada en sus cartas natales, sobre todo cuando se trata de los aspectos inarmónicos. La sociedad define a la prostituta como alguien sexualmente experta. Las cuestiones relacionadas con la negación del amor, con el amor y el control, o con el amor y el castigo, suelen tener mucho que ver en estos casos. También conocí a muchas mujeres con estos contactos cuyos padres frecuentaban la compañía de prostitutas y, en uno de los casos, el padre llegó a establecer una profunda relación emocional con una mujer a la que precisamente había conocido en su calidad de prostituta. Esta relación resultó de lo más positiva para el hombre, ya que le permitió poder dar rienda suelta a sus sentimientos, cosa que no había hecho desde hacía mucho tiempo. Son muchas las cuestiones que podemos llegar a relacionar con estos aspectos, pero prefiero dejarlas a la imaginación de los oyentes. Con frecuencia, el amor es algo que suele asustar mucho al sujeto Venus y Saturno. Normalmente, le cuesta mucho llegar a creer que alguien pueda enamorarse de él y, cuando mantiene una buena relación amorosa, no puede dejar de pensar que siempre existe la posibilidad de que ésta pueda acabar algún día. Este hecho hace que muchas de las personas con esta combinación lleguen incluso a negarse a sí mismos la posibilidad de enamorarse. En el peor de los casos, la persona se construye una especie de fortaleza a su alrededor y después se lamenta de que nadie le quiera. Pero nadie puede hacerlo dado que no deja que los demás se le acerquen lo suficiente. Otros se las ingenian para mantener durante mucho tiempo una relación poco afortunada, pero lo hacen porque temen arriesgarse a buscar algo mejor y es que, realmente, estos sujetos siempre suelen preferir lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sin embargo, en el mejor de los casos, a través de su comprensión hacia el dolor y, sobre todo, hacia la soledad, la persona Venus y Saturno puede ofrecer mucho amor a los demás. También en el mejor de los casos, el sujeto Venus y Saturno aprenderá a enfrentarse a sus miedos y a su necesidad de relacionarse con los demás. Saturno siempre proporciona una gran resistencia y, por ello, Venus y Saturno describe a la típica persona que se mantiene a nuestro lado tanto en los buenos momentos como en los malos, y, al hacerlo así, no solo consigue que la relación funcione, sino que también aprende a dar y a recibir afecto. A través de sus relaciones, los sujetos Venus y Saturno pueden llegar a descubrir que, entre otras cosas, estas también pueden ser muy divertidas y que su mayor problema es que quizás se hayan tomado las cosas, o incluso a sí mismos, demasiado en serio. Otra de las características de los contactos entre Venus y Saturno es la de la poca facilidad que tienen estas personas para divertirse. Con frecuencia, el sujeto no solo no se permitirá acceder al placer sino que, a veces, tampoco se permitirá acceder al dinero. Se trata de la típica persona que cobra mucho menos de lo debido por su trabajo o que cobra un sueldo tan bajo que ni siquiera puede permitirse el lujo. Y no salir implica no hacer vida social, y no hacer vida social implica no conocer a más gente y, finalmente, todo ello acaba convirtiéndose en una especie de círculo vicioso. Saturno siempre nos insiste para que aprendamos las cosas por el camino más difícil y, por ello, las personas con algún aspecto entre Venus y Saturno, llegado el momento, casi siempre terminan por relacionarse al más profundo de los niveles. Las personas con esta combinación se desenvuelven mucho mejor una vez desaparecida la ilusión y la atracción inicial, ya que el individuo siempre está en contacto con la realidad y con las dificultades que entraña cultivar y conservar una relación durante un largo periodo de tiempo.
Al igual que los contactos entre Venus y Plutón, los contactos entre Venus y Saturno resultan particularmente útiles para aquellos que trabajan en la industria de productos de belleza. Por ejemplo, Vidal Sassoon tiene una conjunción casi exacta entre estos dos planetas, así como para aquellos cuyas profesiones relacionan al trabajo con el amor o al trabajo con el tiempo. He conocido a un gran número de terapeutas y de consejeros matrimoniales con esta combinación. En tales profesiones, el amor que el consejero pueda dar o recibir se halla limitado, aunque quizá no se trate de unos límites a nivel emocional, sino de unos límites a nivel tiempo o de metas personales. Cállate, Morty, pequeño pedazo de basura con la mente lavada que puede que ni siquiera sea real. ¿Sabes, Rick? Esto no es fácil. ¿Sabes? Todos te recordamos como un amigo. ¿Ah, sí? Pues a ti te recuerdo como un pequeño mocoso fastidioso, Morty. ¿Ah, sí? ¡Sí!